Hace cerca de 10.000 años que los seres humanos habitaron Latinoamérica. Construyeron imperios y una cultura imponente. Hoy, en el continente, se encuentran algunas de las ciudades más grandes del planeta. Pero toda la civilización es obra de los hombres. Sin ellos, ¿cuánto tiempo tardaría en desaparecer el legado de los latinoamericanos? Sin reparaciones y sometidas al clima y el paso del tiempo, ¿cuánto durarían esas construcciones que hoy son el orgullo y la identidad de un continente? No importa cómo desaparecerán los humanos, solo que no estarán allí y que tras de sí habrán dejado toda la historia de la civilización sobre el planeta. Bienvenidos a Latinoamérica. Población cero. Latinoamérica, un continente particular lleno de urbes gigantes, rebosante de lugares naturales, regresará a ser como era antes de que llegáramos. ¿Qué pasará con esta dualidad? La ciudad fuerte, de concreto, de vidrio, de granito, que representa una parcela muy pequeña de la verdadera ciudad latinoamericana, porque gran parte del tejido urbano está conformado de inmensas periferias precarias, periferias también de ladrillos y concreto y losa. Pero periferias con mucho menos capacidad de resistencia en el tiempo y para todo lo que viene después. ¿Cómo quedarán esas periferias? Para un escritor es una hipótesis sumamente interesante e inquietante pensar un mundo sin humanos. Pero también es interesante pensar que nuestro mundo estuvo largamente deshabitado de humanos. El ser humano ocupa, digamos, en la historia del planeta un fragmento de tiempo. De modo que no sería nuevo para el mundo esto de estar sin humanos. Día 1. Los humanos se han ido del planeta, pero las grandes ciudades latinoamericanas seguirán allí, casi iguales al día anterior. Solo que los 700 millones de habitantes ya no estarán allí. Las calles, acostumbradas a colapsar de gente, estarán vacías. Muchos automóviles quedarán varados para siempre en medio de sus avenidas, pero sus claxon ya no se escucharán nunca más. En Sao Paulo se detendría todo. Y la contaminación que es emitida diariamente. Como tenemos muchos carros emitiendo CO2, gas carbónico en la atmósfera, eso se detendría y ya sería un clima mejor, un ambiente mejor, para respirar más oxígeno que gas carbónico. San Pablo es una de las ciudades más modernas y cosmopolitas de Latinoamérica. Sus más de 41 millones de habitantes entre la ciudad y el estado suelen surcar sus calles para ir al trabajo, hacer compras o simplemente pasear. San Pablo ha quedado desierta para siempre. Primer día sin humanos en Sao Paulo. ¡Qué alivio! Sin tránsito, sin embotellamiento.
primer cambio que se produciría dentro de lo que es la Tierra sería un cambio en la atmósfera. La concentración de contaminantes en la atmósfera se vería disminuida y esto traería cambios significativos. Como consecuencia, las ciudades empezarían a poblarse por plantas. Las plantas empezarían a tener una explosión. Al bajar los niveles de contaminación, también el deterioro de los edificios, de las construcciones y de los monumentos se vería disminuido debido a que los niveles de contaminación bajan, entonces el proceso de deterioro sería más lento. Pero esto no quiere decir que se vaya a detener. La Ciudad de México es una ciudad tan poblada, con tantos millones de gentes, que ha hecho su espacio gracias a la acción humana. Ha dominado todas las fuerzas naturales de alguna manera para poder vivir. Cuando los sistemas dejan de funcionar, una calamidad puede pasar. Muchos de los sistemas que hacen funcionar a las ciudades son manuales y el mismo día en que la humanidad haya desaparecido, dejarán de trabajar. Tanto la recolección como el correcto tratamiento y la disposición de los residuos es algo vital para el funcionamiento de la ciudad. Es una cuestión de higiene urbana que, de no existir, colapsaría la ciudad en cuestión de días. En cada esquina de México, la basura que no se ha recolectado, unas 50.000 toneladas diarias, deja al aire libre un olor pestilente y nauseabundo que comienza a crecer. Mientras tanto, los millones de animales que nos acompañan desde hace miles de años deberán empezar a hacerse valer por ellos mismos. Muchos animales van a quedar atrapados en las viviendas. Algunos van a forzar la salida. Muchos de ellos van a volver a recuperar el tipo, diríamos, tanto en costumbres, hábitos, como incluso en su morfología, como eran originalmente. Hay tanto perro en Ciudad de México que muchos los dueños los dejan libres o ellos mismos se escapan. Ya han formado poblaciones reales de perros ferales que andan cerca de los volcanes pequeños y que hasta llegan a atacar animales silvestres. Va a cambiar también parte de la coloración del comportamiento, o sea, la morfología, el comportamiento, porque mucho de eso el hombre ha guiado a buscar cierto conjunto de caracteres benéfico como animal doméstico. Buenos Aires, con mucha menos población que DF y San Pablo, también comienza a sufrir las consecuencias de la partida de los humanos. Los animales que tienen mayor chance de supervivencia son perros y gatos. Y entre los perros de mayor tamaño, de mayor alzada. Todos los perros pequeños, perros de razas chicas, ¿no?, tienen poca chance de sobrevivir. Y es muy probable que hasta se conviertan en presas, o sea, animales que van a ser cazados por los otros perros. Se calcula que en la ciudad de Buenos Aires viven cerca de 500.000 perros y 300.000 gatos. Muchos de ellos, encerrados en sus departamentos, estarán condenados a una muerte segura. Los animales que logren escapar de sus prisiones encontrarán las calles vacías y deberán comenzar a vivir de otra manera. Lentamente las mascotas se harán dueñas de las ciudades. Mientras la energía continúe circulando por las ciudades, los sistemas automáticos funcionarán. Sin embargo, no será por demasiado tiempo. Hay que llevar en cuenta también que la carga, si desaparecen los humanos de la Tierra, ¿verdad?, paulatinamente van a ir disminuyendo, ¿verdad? Esa variación de carga va a ir disminuyendo, entonces paulatinamente las unidades generadoras van a ir parando. No precisamente por el bloqueo, sino más bien por causa de que no habría más carga para atenderlo. Estas pocas horas de energía eléctrica alcanzarán para que los resabios que nuestra civilización dejó funcionando causen las primeras catástrofes. Mientras que carteles, semáforos y luces siguen operativos, cerca de 36 horas serán suficientes para que los barrios bajos comiencen a arder.
Las medidas de seguridad casi nulas en las viviendas precarias no resisten el exceso de artefactos encendidos y con un pequeño cortocircuito comienza un incendio que ya nadie podrá apagar. La ciudad está constituida de sistemas. El sistema eléctrico, el sistema de aguas negras, el sistema de agua, todo va colapsando. El principal sería el sistema de energía eléctrica. Sin el mantenimiento de los operadores del sistema, habría cortocircuitos y probablemente incendios. Y creo que, digamos que en 10 días habría un colapso de la red de energía eléctrica. El fuego fuera de control comienza a borrar las primeras huellas de las ciudades latinoamericanas. Ya no se trata de viviendas de barro o viviendas de madera o viviendas de paja o de materiales que muy rápidamente se desintegran con el tiempo. Por eso de esta vez quedará una imagen muy clara entre una parcela de la ciudad con materiales perennes y nobles, con aspecto de formalidad, y otra parcela de la ciudad que también está hecha con materiales perennes y nobles, que en función de la misma precariedad se deteriorará y destruirá más rápidamente, como siempre ha sucedido a lo largo de la historia. Los edificios responderán de una manera distinta a las condiciones medioambientales con respecto a los monumentos, por ejemplo, los monumentos metálicos. Hay una probabilidad importante de que muchas de estas edificaciones o de los símbolos que han atestiguado la historia, el desarrollo de la historia de nuestros pueblos, pues prevalecerán, sin duda, considerando que las condiciones climatológicas se mantienen razonablemente estables. Siete días después de que la gente haya partido de Latinoamérica para siempre, los residuos en las casas y los restos de comida han sido invadidos por insectos y roedores que los devoran. Las antiguas mascotas que lograron sobrevivir recorren las calles de las ciudades en búsqueda de comida. Hace una semana que los más de 30.000 años de convivencia entre caninos y humanos han terminado para siempre. El perro deberá volver a ser salvaje y conseguir su comida por sus propios medios. Los perros no serán los únicos animales en notar la ausencia del hombre, pero sí a los que más les costará readaptarse. Los gatos, más independientes y con muchos menos milenios junto al ser humano, no han tenido problemas en conseguir su alimento. Su principal fuente de comida, los roedores, han salido a la calle fuera de sus horarios habituales para alimentarse de los desperdicios que han quedado. Cuando visitamos a las ruinas de las ciudades mayas perdidas y encontramos aquellas paredes de piedra que simbolizan y nos recuerdan aquella civilización que ya se fue, siempre me pregunto, ¿esa civilización? ¿Dónde está la basura de esa civilización? Evidentemente, en aquel momento, no había un consumo y un desecho como se puede apreciar de forma muy marcada en el paisaje actual de nuestras ciudades. Aquellas montañas de basura, las montañas de chatarra, en una escala muchas veces más grande que la escala de los edificios y de las casas. Gran parte de la población se preocupa por eso. Sin embargo, gran parte no se preocupa. Lo que sucede es que se produce mucha basura. Y otro factor importante es el tema de los envases. Si vamos a un supermercado en la ciudad de Sao Paulo, gran parte de esos productos vienen en envases plásticos. Y es difícil que ese plástico sea degradado y absorbido por la naturaleza. Entonces las personas se preocupan, pero muchas veces los botan en cualquier parte. Cuando es época de inundaciones, aquí hay un gran índice pluviométrico de precipitación en época de lluvia. Las personas pueden notarlo en los ríos. Por lo tanto, hay una gran cantidad de plásticos, de botellas plásticas que obstruyen las alcantarillas, etc. De esta forma, la basura es desechada en sitios inadecuados. Si el 10% de la población hace esto, es importante para las oportunidades de las personas.
la basura se prende por la gran cantidad de materia orgánica. Y ese olor es espantoso. Llantas quemándose, hule quemándose, papel, plástico, celulosa. Sería peor que un campo petrolero prendido, pero con una gran cantidad de productos químicos diversos. En los zoológicos, la situación de los animales se ha vuelto desesperante. Hace una semana que ya nadie los alimenta. Tras muchos intentos, unos pocos han logrado zafarse de sus jaulas. Esos serán los que sobrevivirán. En corrales donde pueden convivir distintas especies de animales, algunos de ellos depredarán a otros. Podrán ocurrir casos de canibalismo. En otras oportunidades, animales de mayor envergadura, de mayor tamaño, podrán franquear, romper rejas, romper alambrados, y si tienen posibilidades, por ejemplo, en corrales que no estén techados, que no estén cerrados, podrán fugarse. Hubo especies que podríamos llamarlas equivalentes, vicariantes, de tigres, leones, tuvimos también proboscidios, también tuvimos caballos autóctonos. O sea que diríamos todas las condiciones ambientales se prestan para que estas especies pasen a sustituir, una vez lograda la libertad, ¿no?, a aquellas especies que habían desaparecido. Las ciudades están por primera vez totalmente a oscuras. Los últimos sistemas energéticos de emergencia han colapsado. Las grandes urbes de Latinoamérica se han apagado para siempre. Ha pasado un mes desde la partida de los humanos, pero las ciudades no han quedado desiertas. El reino de las ratas ha comenzado. Estos pequeños roedores hambrientos recorren las calles. El hábitat cambia y los animales vinculados con la ciudad deberán cambiar sus costumbres violentamente. El proceso de extinción se va a continuar, dado que esa es una cuestión natural, pero no va a ser a la misma tasa. Entonces, la fauna va a ir recuperando las condiciones en las que vivió nuevamente, o sea, no va a haber las mismas condiciones. Sin embargo, bueno, probablemente el 99% de las especies actuales sobrevivirán a la falta del hombre, ¿sí? Y más bien van a volver a recuperar un equilibrio con la naturaleza en las mejores condiciones. Creo que regresarían una gran cantidad de aves, otras especies que casi no están por la contaminación. Y sería una mezcla de pantanos con grandes capas de basura flotando. En el límite entre Brasil y Paraguay, sobre el río Paraná, se encuentra la segunda represa más grande del planeta y la de mayor potencia. La represa de Itaipú genera el 95% de la energía utilizada en Paraguay y el 24% de la que requiere Brasil. Con 196 metros de alto y más de 7 kilómetros de largo, se la considera una de las grandes obras de la ingeniería del siglo XX. Para su construcción se utilizó la misma cantidad de hormigón que se hubiese necesitado para levantar 210 estadios de fútbol del tamaño del Maracaná. La represa se inauguró en 1984, pero hasta el día de hoy el concreto de las paredes continúa fraguando. El emprendimiento todo llevó 15 años aproximadamente, ¿verdad?, en construcción, porque fue siendo simultáneo tanto la construcción de la parte civil cuanto la construcción del montaje electromecánico de las máquinas. La represa cuenta con 3 pares de compuertas vertedoras que se utilizan para aliviar la cantidad de agua que se junta en el embalse. En la actualidad, la represa libera 11.000 metros cúbicos de agua por segundo para controlar el nivel. El embalse tiene más de 200 kilómetros de alto y una capacidad de 29.000 millones de metros cúbicos. Itaipú es parte de un sistema de represas hidroeléctricas que se reparten a lo largo del río Paraná. La central hidroeléctrica de Itaipú es básicamente una central de base, es decir, la central tiene una mayor eficiencia operando en un régimen más estable. La capacidad instalada le da una capacidad de punta.
En un mundo sin humanos, la represa continuará funcionando para cumplir con el objetivo para la que fue construida. Sin embargo, sin demanda eléctrica, los 20 generadores comenzarán a apagarse uno a uno. Los sistemas de control actúan a mantener una frecuencia. Al no haber carga, va a haber un aumento de la frecuencia. Los dispositivos de control le van a hacer que desconecten los generadores sin bloquearlo y que las turbinas continúen girando en vacío. Estimo yo en 6 a máximo 10 horas que las 18 unidades generadoras estarían ya desconectadas. Con las compuertas cerradas, la potencia y el caudal del río Paraná sobrepasará en poco tiempo el nivel de la represa. Posiblemente el agua que venga subiendo, ¿verdad?, a partir de la no existencia de hombres, ¿verdad?, vaya a pasar sobre la coronación de la presa. Eventualmente comenzaría por el vertedero, donde tienen las compuertas que con un nivel más bajo, ¿verdad?, y comenzaría a pasar por ahí. No pensamos nosotros que haya una posibilidad de rompimiento, ¿verdad?, de la estructura de concreto principalmente. La parte de la presa de concreto debe durar muchos años, muchos años. El enrocado, sin embargo, una vez que comienza a pasar el agua encima de la presa, que eso tardaría estimo yo, 45 a 2 meses aproximadamente, comenzaría a degradarse. A una velocidad asombrosa, una de las obras más grandes de Latinoamérica desaparecerá para siempre debajo del río que dominó durante más de un cuarto de siglo. Las lluvias y el viento lentamente cubren los pavimentos con una fina capa de tierra y las semillas comienzan a germinar. Una nueva vegetación, como hace años que no se veía, reaparece tímidamente sobre el asfalto. Los grandes predadores, los que han tenido la suerte de escapar de los zoológicos, recorren las calles céntricas buscando a sus presas y descansan en los parques, bosques y pulmones de la ciudad. La naturaleza de Latinoamérica lentamente reclama sus posesiones. En la ciudad de San Pablo, la mata atlántica, la vegetación que cubrió durante miles de años la región, comienza a ingresar a la ciudad. La mata atlántica es un bioma muy húmedo, con una lluvia característica. La precipitación del agua es bien constante. Tanto es así que se conoce a la ciudad de Sao Paulo como la tierra de la garúa. Hoy eso ha cambiado mucho. Por el asfalto que existe, la impermeabilización del suelo, muchas construcciones, edificios, casas. El clima de la ciudad se volvió un microclima muy elevado. La temperatura muy alta. Sin las personas, la mata atlántica regresaría a las ciudades. El concreto se acabaría, los edificios, y regresaría la vegetación. Y con esa vegetación, la garúa también regresaría más intensa, la lluvia y la humedad más elevada. Con una velocidad asombrosa, Latinoamérica cambia. Un año transcurrió desde la partida de la raza humana de Latinoamérica y las zonas tropicales y subtropicales ya han cambiado drásticamente. La vegetación crece mucho en los parques en época de lluvia, en época de verano y primavera. Tanto es así que las instituciones públicas de la alcaldía deben podar la grama, principalmente los árboles, cada 45 días. Luego de 3 meses, la grama ya estaría a la altura de la cintura de un hombre adulto. En un año estaría bien alta, a la altura de 1,5 metros o más, 1,80 metros aproximadamente. Esa vegetación que conforma a la ciudad atraería animales para poblar nuevamente esa mata y nuevamente la ciudad de Sao Paulo. La mata atlántica avanza ocultando una cultura que hasta solo 360 días antes reinaba. La naturaleza aún no ha podido borrar la huella del hombre. Sin embargo, las ciudades cada día se vuelven más irreconocibles. La ciudad de San Pablo, que siempre ha mantenido un equilibrio entre el gris del cemento y el verde de su vegetación frondosa, ya no es lo mismo. Los pastos y plantas han avanzado sobre la avenida Paulista dándole un perfil salvaje.
los grandes rascacielos son trepados por enredaderas. La vegetación característica aquí es de muchas hiedras que utilizarán los edificios, las construcciones para apoyarse, y eso con la humedad que tiene la floresta ayudará a deteriorar los edificios. Hasta el concreto o la madera se descompondrá, se pudrirá, y esa vegetación, la mata atlántica, tendrá una gran influencia en ello, en la descomposición de las construcciones de la ciudad. Y la vegetación atraería muchas especies, como monos, simios, conejillos de India, conejos, lagartos y muchas aves. Brasil es el tercer país del mundo con mayor diversidad de especies de aves. En México, el lago Texcoco, el principal del sistema lacustre que antes de la llegada de los humanos cubría el valle, ha resurgido en las zonas más bajas de la ciudad, lo que antiguamente era su dominio. El valle era un valle totalmente lleno de agua, era un lago que estaba dividido en lago salado y lago dulce. Tenía una presa que dividía las aguas de ambos lagos, y había empezado la ciudad en unos pequeños islotes que poco a poco se fueron consolidando y empezando a crecer, unidos hacia los bordes con 4 calzadas. Y pues la conquista se hizo en barco, demoliendo los templos y aventando toda la parte del cascajo. Entonces el nivel de la calle se subió. Yo pienso que toda la parte antigua, el casco antiguo de la ciudad, con la situación actual, quedaría inundado. La parte oriente, que es la parte más poblada de la ciudad, quedaría inundada. Entonces, más o menos el 70% de la población, de los lugares donde hay más población, quedarían bajo el agua. En la ciudad de Buenos Aires, los ríos y arroyos que fueron entubados han vuelto a aflorar. La causa principal es que, como ya nadie destapa los sumideros ni las bocas de tormenta, las ondulaciones naturales vuelven a conducir toda el agua de lluvia hacia la costa del Río de la Plata. Han pasado 2 años desde la partida de los humanos de Latinoamérica, y para esa primavera el obelisco de Buenos Aires y sus edificios aledaños comenzarán a cubrirse con enredaderas y plantas típicas de la región. No todas son originales, ya que el hombre llevó mucha vegetación que, adaptada al medio ambiente, sobrevive allí. En Ciudad de México, el agua continúa avanzando poco a poco, oculta lugares y hunde para siempre una de las grandes culturas de Latinoamérica y del mundo. Es una cuenca endorreica, es una cuenca cerrada, no está conectada al mar de forma natural. Tendería otra vez a llenarse de agua y tendríamos una inundación en el primer año, primeros 2 años. La fluctuación normal de tiempo de secas a tiempo de lluvias es alrededor de 7 metros. Entonces tendríamos como 10 metros en 2 años, ¿no?, de agua, ¿no?, sobre el nivel actual. Puede ser muy interesante, ¿no?, tener otra vez el centro de la ciudad teniendo los edificios desplantándose sobre el agua, con vegetación, que vuelva a haber otra vez un ecosistema, que empieza otra vez a haber vegetación autóctona, pájaros, pescados y demás. Podría ser sumamente interesante, ¿no? Es un poco como de película de futuro. La falta de mantenimiento de sitios delicados comienza a generar algunos accidentes con retraso. Sin provocar grandes amenazas a sus estructuras, las grandes construcciones comienzan a cambiar. Si el edificio se deforma, la ventana podría estar sometida a cargas para las que no fue diseñada, el vidrio. Entonces, de pronto, si estas condiciones de equilibrio estático cambian, el vidrio podría romperse, podría fracturarse en cuestión de segundos, ¿no? Presentar lo que se conoce en materiales como una falla catastrófica. Entonces, en realidad, es como una cadena de eventos que, una vez arrancados el primero, me refiero a la degradación del concreto inicial, pues pueden ocurrir varias cosas, ¿no? El vidrio en sí químicamente es muy estable, puede durar siglos. Todos los edificios, los materiales constructivos de los edificios, la piedra, el adobe, los materiales normalmente, la mampostería, son porosos. Entonces, al acumularse el agua en el subsuelo, el agua empieza a ascender por capilaridad.
y empieza a reblandecer los cimientos de estas construcciones. Las zonas campestres, especialmente los cultivos y los animales de pastoreo, también comienzan a sufrir la partida del hombre. Cuando no haya más humanos, es decir, que no haya más ni agricultura ni ganadería, esos pastos naturales van a volver a recuperarse rápidamente en el espacio. Los cultivos no sobrevivirían, porque obviamente son delicados ante esas especies que están adaptadas perfectamente al medio, que fueron eliminadas por el humano, fueron ralentizadas, fueron subyugadas, ¿no es cierto?, ante el cultivo. Cuando los cultivos no tengan la protección adecuada, esas especies que están muy bien adaptadas al medio van a ocupar el espacio. Los cultivos no van a sobrevivir. Probablemente con los animales pase una cosa similar, no en la dimensión tan rápida de la agricultura. La ganadería se transformará en cimarrona, sobrevivirán los ejemplares más adaptados al medio, los que tengan mayores defensa natural y bueno, convivirán después en un equilibrio natural junto con esa fauna silvestre. Las últimas cosechas levantadas por los humanos aún continúan almacenadas en silos. Dentro de estos enormes reservorios, los granos fermentan de una manera peligrosa. Un grano se deteriora por razones físicas, es decir, por contenido de agua, por temperatura, por humedad, por razones biológicas, como consecuencia de insectos u hongos o roedores, o por cuestiones técnicas acerca del manejo con que fue conducido ese grano, es decir, si fue guardado húmedo, fue guardado partido, muy molido. Cuando no haya humanos, esos granos permanecerán un tiempo inalterables, fruto del insecticida que tienen protegiéndolos. Luego, a partir de ese momento, se va a dar esa circunstancia de los insectos atacando, transformando ese grano en materia inerte prácticamente y quizás provocando algún tipo de recalentamiento, llevando también a que pueda haber algún proceso de ardido, incluso alguno de combustión espontánea. Estas enormes moles, con cientos de toneladas en su interior, explotan de una manera que jamás podría haber ocurrido en el tiempo de los humanos, pero que sin ellos no hay forma de evitarla. Las explosiones alteran la vida tranquila de las praderas, que ya se había desacostumbrado al sonido de los tractores y las cosechadoras. Hace 5 años que los seres humanos no están en Latinoamérica. Los grandes edificios de la capital de Chile, Santiago, comienzan a ser cubiertos por hiedras. Estos enormes edificios rebosan de vida. Las aves rapaces de la zona han encontrado un nuevo lugar para hacer sus nidos. Los edificios abandonados van a servir también como refugio, tanto para aves silvestres como para distintas especies de mamíferos, podríamos decir, en libertad. En la ciudad costera de Praia Grande, en Brasil, la sal del aire trabajó velozmente sobre el hierro de las construcciones. En el caso de las obras costeras cercanas al mar, tendríamos la embestida de la marea, que también alcanza las estructuras del concreto armado. De esa forma, las estructuras cercanas al mar se deteriorarían más rápidamente que las que se encuentran en el interior. 10 años después de que el último humano caminara por Latinoamérica, las ciudades han cambiado radicalmente. Los miles y miles de autos que quedaron detenidos en las antiguas calles y avenidas son devorados por dos enemigos que compiten entre sí y se potencian: el óxido y la vegetación. A nivel de mar, las condiciones atmosféricas son mucho más agresivas en términos de corrosión. La humedad, por ejemplo, la humedad relativa es muchísimo más alta. Y en este sentido, los metales que llegan a conformar las partes de un automóvil, sin duda, tenderán a corroerse de manera mucho más rápida que aquí, a esta altura de la Ciudad de México. El lago Texcoco en el Valle de México ya tiene su antiguo nivel.
La plaza del Zócalo, centro de la ciudad en el tiempo de los humanos, ha desaparecido debajo del agua. A su alrededor, el Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana están sumergidos en parte. El agua ha debilitado sus bases y solo hace falta un pequeño temblor para que caigan y se sumerjan para siempre. Si las inundas con 5 o 7 metros de agua, a lo mejor hasta van a mejorar, ¿no? Van a empezar a salir un pedazo del edificio y tienes el agua que empieza a penetrar dentro. Es un poco como un barco, ¿no? Entonces yo creo que podrían ser muy, muy interesantes. ...20 años han pasado desde la desaparición de la raza humana y la naturaleza, ya sin frenos, avanza. En la ciudad de San Pablo, el monumento a las bandeiras, junto al Parque Ibirapuera, ha cambiado. La naturaleza ha entrado nuevamente y la vegetación avanza sobre el monumento de 50 metros de largo y 16 de alto. Ibirapuera se parece más a una selva agreste que a una parquización del tiempo de los humanos. Los más de 50 parques y espacios protegidos de San Pablo se han salido de sus límites y devoran a una ciudad que parecía que podría imponerse eternamente sobre la naturaleza. En 2 décadas, los procesos ordinarios que la naturaleza realizaba en el continente han sido restablecidos. El proceso natural en términos generales es que los lagos se rellenan de sedimentos y la cantidad de agua ocupa mayor extensión, hay más evaporación, se precipitan las sales, la vegetación va cambiando. Creo que nunca volvería a ser igual, pero en el sur se recuperaría más rápido la vegetación. Al haber mayor cantidad de espejos de agua, llegarían más aves, con más semillas, con más polen. En el norte, que hay menos aporte de agua limpia, sería una zona pantanosa, insalubre, pero que posiblemente taponaría los sistemas de drenaje y quizá se alcanzarían niveles más altos. 20 años después de la partida de los humanos, el otrora moderno rascacielos de Santiago de Chile, La Portada, alberga una nueva vida en su interior. Las especies que podrían habitarlo serían especies voladoras. Seguramente se transformaría esto en un nido de cóndores, de aves nativas. También probablemente podrían habitar los roedores, felinos, que de alguna manera serían capaces de subir su altura. Y probablemente se transformaría en un edificio bastante interesante, digamos, habitados por estos nuevos seres. Y hay murciélagos que dispersan semillas, hay polinizadores. Esos mismos pueden ir llevando polen o semillas que vayan a caer en estos lugares y ahí comiencen a crecer, ¿sí? Entonces, creo que sí, a la larga se puede formar un ecosistema. Las palomas seguramente podrían sobrevivir, ratones y ratas que son omnívoros y se alimentan de lo que hayan, son los primeros animales que sobreviven. Si sobreviven estos, quizás pueden llegar algunos depredadores tipo los gatos y puedan sobrevivir. Dos décadas también han sido suficientes para que la calzada de los muertos, que unía las pirámides del Sol y la Luna en Teotihuacán, haya quedado oculta nuevamente. La calzada de los muertos es una serie de patios a diferentes niveles, no es una avenida, no es Paseo de la Reforma, y tiene muchos templos que dan sus fachadas principales y escalinatas a esta calzada de los muertos. La parte rectangular superior, ¿no?, como una gran cenefa, parte de esta se vendían abajo, porque así es lo que vimos, o es lo que se ve en las partes erosionadas que no han sido restauradas. Los taludes tienen cierta pendiente que serían mucho más estables que la parte de abajo del tablero, y lo que está expuesto de alguna manera, con algunas pinturas murales, se perderían probablemente. Latinoamérica ha cambiado velozmente. La erosión, el paso del tiempo y la naturaleza han comenzado a borrar las huellas de nuestro paso por el planeta.
Hace 30 años que el último latinoamericano estuvo mirando el paisaje de la ciudad de Bogotá, pero este ya ha cambiado y si algún humano regresara, le costaría reconocer el barrio en el que solía vivir y trabajar. La selva ha avanzado por la ciudad. Casas, edificios, rutas se ocultan debajo de la maleza que regresa. Esta ciudad que por más de 500 años vivió y evolucionó, no ha logrado subsistir a la desaparición de los colombianos. Latinoamérica ha tenido que abandonar pueblos y hasta ciudades completas debido a catástrofes naturales. En Melincué, una localidad turística ubicada en la provincia argentina de Santa Fe, una inundación fue la responsable del abandono. Melincué significa un topónimo mapuche, el lugar de las 4 aguas, porque se dice que originariamente eran 4 lagunas que ahora se terminó siendo una gran laguna, ¿no? Un mini océano, digamos, en la pampa húmeda santafesina. Cuenta con una laguna de unas 150.000 hectáreas. Es una cuenca que tiene un desnivel con respecto a las otras localidades de 14 metros de altura de diferencia. La característica de la laguna es que es una laguna endorreica que no tiene posibilidades de salida natural. Por eso, bueno, se ha optado por bajar el nivel de la laguna con un sistema artificial de bombeo. Antiguamente, este pueblo fue un lugar en donde miles de turistas llegaban en búsqueda de las propiedades curativas de sus aguas saladas. Con la inauguración de un hotel en 1933 y a partir de ese momento, el turismo comenzó a aflorar y llegó la época de oro para la región. Había un balneario y, digamos, el hotel era la parte principal. Para 1970, el hotel y una parte del pueblo se encontraban bajo agua. 30 años fueron suficientes para que el agua destruyera todo en la región. Fue una lluvia copiosa de unos 300 milímetros aproximadamente. Eso produjo la inundación, la elevación del nivel del agua de la laguna y bueno, la laguna arrasó con gran parte de la localidad y gran parte de todo lo que era balnearios. Y en el pueblo había llegado, el cementerio estaba todo bajo agua, por ejemplo, ¿no? Y había llegado prácticamente a 3 o 4, 5 o 6 cuadras del pueblo, ¿no? Y ya, digamos, la parte oeste del pueblo y demás estaba todo anegado. Para el año 2000, el agua había bajado, pero ya había hecho su trabajo desgastando las bases de las casas. El agua es uno de los enemigos más temibles para el concreto y el resto de las construcciones modernas. El hierro fundamentalmente, el agua de la laguna, tiene una particularidad de que es muy ácida, con un pH muy alto y lo corroe, llegando a disolverlo totalmente. El Ángel de la Independencia es uno de los máximos símbolos de Ciudad de México. En el tiempo de los humanos, esta estatua, con 45 metros de altura y 7 toneladas de peso, ha sido uno de los puntos de encuentro de los ciudadanos. Esta escultura de bronce, bañada en oro, que simboliza el fin del dominio español sobre los mexicanos, tampoco puede soportar el paso del tiempo y la acción del agua sobre sus cimientos. Tiene una estructura metálica que forma la columna y esta columna está recubierta por sillares de piedra de cantera de Chegaray. El ángel es bronce recubierto de lámina de oro. Entonces es muy delgada la película y aunque es oro, eso no es suficiente como para que resista las condiciones ambientales que tiene que resistir ahí donde está, a la altura en la que está. Entonces tiene un barniz para hacer que la lámina dure un poco más. El hecho de que somos libres, que somos una nación,
Eso es lo que representa para nosotros. Entonces, siempre cualquier cosa que nosotros tenemos tiene que ver, cualquier cosa importante, cualquier celebración, cualquier evento, tiene que ver con el ángel de la independencia. Ese símbolo, quizás el alma de lo que nosotros somos, mucho del alma de lo que nosotros somos está en esos monumentos. Esa es una de nuestras labores, de nuestro deseo, ¿no? Hacer que estos perduren. Quizás más de lo que yo o cualquiera de nosotros podamos estar aquí. Tras 75 años sin reparaciones y con el desgaste constante del agua, uno de los símbolos de la libertad latinoamericana cae. Sin embargo, no hay ningún ser humano para entristecerse ante la cruel paradoja. A miles de kilómetros de allí, el obelisco de Buenos Aires, uno de los símbolos de la ciudad, ha sobrevivido gracias a las características geológicamente estables de la región. La humedad del ambiente trabaja sobre el concreto y el peso empieza a vencer la base de la construcción, que ya no es el mismo terreno firme que era en el tiempo de los humanos. Un pequeño movimiento, un viento más fuerte, un cambio de atmósfera bastará para que, en el momento indicado, el símbolo de Buenos Aires se desplome. Algunos pájaros, tapires y ñandúes que han regresado a la zona que habitaban antes del tiempo de los humanos, son los únicos testigos de la caída del monumento. Han pasado 75 años desde la partida de los humanos y en las zonas inundadas las estructuras de concreto ya no tienen la misma resistencia. Además del agua, las zonas inestables colaboran con la desaparición de las ciudades. Tras un pequeño temblor, el edificio del World Trade Center de México se desmorona. El edificio que había soportado temblores mucho más violentos cae víctima de la falta de mantenimiento y de las reparaciones que habrían necesitado para continuar de pie. En concreto, es un aglomerado de sustancias que se conocen como óxidos de silicio, de aluminio silicatos, que tienen la característica de que se van degradando con el tiempo. En particular, si las condiciones atmosféricas son muy agresivas, empiezan a carbonatarse, es decir, empiezan a descomponerse en otras sustancias que podrían provocar, con el paso del tiempo, si no se les da un mantenimiento adecuado, que el concreto se agriete o que empiece a fallar. Al abrirse este espacio en el concreto, puede llegar a afectar a la estructura metálica, las vigas metálicas que sostienen el edificio, y si esta corrosión comienza en las vigas metálicas, eventualmente podría fallar y en un último caso podría provocarse incluso una falla de todo el edificio. En Ciudad de México son pocas las construcciones que aún se mantienen en pie. Este valle imponente ya poco tiene que ver con el lugar por el que por última vez caminaron los mexicanos. ...75 años después de que el último ser humano cortó el césped en la ribera del río Tigre en Buenos Aires... ...la selva ha recuperado su esplendor. El río Paraná, que trae el agua y ha logrado superar todas las represas que frenaban su paso... ...ha vuelto a la normalidad. La tierra de la zona es extremadamente fértil... ...gracias a las condiciones climáticas y a la enorme cantidad de limo que lleva el río. Esta conjunción le había dado a la zona, antes del tiempo de los humanos, una biodiversidad asombrosa que poco a poco ha comenzado a reinstalarse en la región. La isla Martín García se encuentra en la región insular del Río de la Plata, en la zona cercana al delta en donde desemboca el río Paraná, exactamente junto a la desembocadura del río Uruguay. Estas tierras, ricas en vegetación, han sido siempre depositarias de los elementos que traen los ríos. El barrio chino fue el asentamiento que funcionó en la isla hasta la inauguración del Puerto Nuevo. A partir de ese momento, estas construcciones fueron abandonadas.
Lentamente la naturaleza se ha adaptado, incorporando cada casa, cada habitación como parte de su geografía. Ha pasado un siglo desde que Latinoamérica estuvo habitada por humanos. Las ciudades han desaparecido debajo de la vegetación. Gran parte de esas ciudades se construyeron para los automóviles. Entonces imagino que aquella red de sistemas de circulación vial, o como se dice en portugués, los espaguetis viales, los viaductos, llenos de autos sin nadie. ¿Qué pasará con esa inmensa infraestructura vial? En las ruinas de un futuro sin humanos, lo que restará son las enormes vías expresas y viaductos que marcan el paisaje de nuestras ciudades. La Panamericana, con 48.000 kilómetros, fue un sistema de rutas y autopistas que prácticamente lograron unir al continente americano de punta a punta. Las zonas de las autopistas podrían convertirse en corredores faunísticos, corredores de poblamiento. Inmediatamente van a ser invadidos por especies arbustivas y arbóreas. Después en las autopistas nosotros tenemos, uno puede observar la presencia de grietas, la presencia de rajaduras, de baches, ¿no? Que esos van a ser también colonizados primero por algas, por líquenes, y después inmediatamente van a empezar a crecer especies vegetales, sobre todo gramíneas. O sea que en corto tiempo las autopistas se van a convertir en campos con una densa vegetación, tanto arbustiva, arbórea, como también de vegetación de gramíneas rizomatosas. Hoy, apenas algunos muros de concreto y restos casi irreconocibles de automóviles son todo lo que queda de este proyecto que estuvo a 87 kilómetros de unir todo el continente. Las carreteras en muchos casos se ha visto que han servido como corredores. Parte de la misma construcción humana les va a facilitar el moverse dentro de este ecosistema de concreto. La isla Martín García fue descubierta en 1516 por la expedición de Juan Díaz de Solís. Fue cárcel desde 1765 y cuando se creó el virreinato del Río de la Plata, se transformó en una guarnición militar. El antiguo presidio de la isla Martín García lleva más de 100 años abandonado. Su construcción no ha logrado permanecer. Sus ruinas apenas dibujan su antiguo esplendor y la naturaleza ya es parte de sus cimientos. Sus paredes no han logrado superar el paso del tiempo. Ya sin techos y sin pisos, apenas los muros exteriores, los más gruesos, han podido mantenerse en pie. La naturaleza en 100 años ha impuesto su poder. Durante el tiempo de los humanos vio menguar su espacio, cediendo a ciudades muchas veces imponentes. Hoy, los animales no recuerdan estos cambios y descansan en lugares que en tiempo de los humanos sería impensado. Los descendientes de los animales que habitaron los zoológicos recorren los espacios por los que antes caminaban los humanos y otros han podido regresar a sus sitios de origen. Finalmente los depredadores, que es el grupo al que como humano estamos impactando más, ese grupo va a volver a retomar, digamos, sus poblaciones naturales y eso va a permitir que, bueno, vuelva a formarse la famosa pirámide alimenticia con estos animales en lo alto, siendo los mega depredadores. Quizás en cuanto a herbívoros, sus poblaciones dejarán de ser impactadas por el mismo hombre que es el que va y los caza, entonces aumentarán y, bueno, permitirá que otra vez haya el ciclo natural de que estos grandes herbívoros alimenten a los grandes carnívoros, ¿no? 100 años también marcan el principio del fin para las grandes construcciones que se planearon para resistir al tiempo.
En la cima del cerro El Corcovado, el Cristo Redentor, símbolo de la ciudad de Río de Janeiro y una de las 7 maravillas modernas del mundo, mira a un planeta sin humanos. Esta enorme construcción de 38 metros de altura y más de 1000 toneladas tampoco es ajena a la desaparición de las personas. El concreto es un material de construcción que se desarrolló a partir de un aglomerante. Un aglomerante básico que es el cemento. Ese cemento, aunque se produce en larga escala y es de bajo costo, es un producto industrial que requiere mucha tecnología. Es increíble que nosotros consigamos hacer lo que la naturaleza llevaría millones de años en realizar, lo que sería una roca. Lograríamos producirla con la forma y la geometría deseada por el hombre en muy poco tiempo. Las hiedras que invadirían las edificaciones la ocultarían y crearían ambientes propicios justamente al desarrollo de hongos, porque ellos prácticamente conviven en una simbiosis. Las plantas tendrían el papel de contribuir con ese deterioro. Sin embargo, un siglo sin mantenimiento ha sido suficiente para que la naturaleza trepe por la estructura y comience a desgastarlo de una manera para la que ninguna construcción moderna estaba preparada. As trepadeiras que iriam invadir as edificações e esconder essas edificações e criar ambientes propícios justamente ao desenvolvimento de fungos, porque eles praticamente convivem numa simbiose. Então, eu diria que as plantas teriam um papel de ajudar nessa deterioração. E a raiz tem um poder de expansão destrutivo por causa das suas forças de expansão, e ela iria destruindo as estruturas, as fundações das estruturas. El puente San Roque González de Santa Cruz une la ciudad paraguaya de Encarnación con Posadas en Argentina. En la actualidad es una de las fronteras más transitadas entre los dos países. El puente de 2 kilómetros 550 metros se encuentra sobre el río Paraná, el mismo que aguas arriba hace funcionar a la represa de Itaipú. Los accesos al puente tienen el viaducto y el acceso ferroviario, son de apoyo, digamos, sobre zapatas. Sobre todo el lecho tiene un manto rocoso de roca tipo basáltica, lo que da una muy buena fundación a este tipo de estructuras, que son cilindros que están fundados a 3 metros de profundidad por adentro del macizo rocoso. También hay fundación a pilotes y tiene una zona del puente principal que es soportado a obenques, digamos que son los tensores que se pueden apreciar, ¿no es cierto? Está construido con materiales de muy alta calidad, hormigones muy especiales, lo que puede conferirle a la estructura una longevidad importante, digamos. En el tiempo de los humanos, este paso, fundado en 1990, era sometido a constantes análisis para determinar su funcionamiento y poder reemplazar piezas defectuosas o en mal estado. Sin embargo, han pasado 100 años desde la última revisión y los materiales, ya fatigados, comienzan a fallar. Los metales se degradan de diferentes formas. Hay metales que, como el aluminio, el mismo acero y el bronce incluso, que al oxidarse, al combinarse con el oxígeno, en su superficie aparece una capa de óxido pasivante, patina le llaman en algunos casos, que protege de este proceso corrosivo al interior del material. Entonces, una vez que ocurre esta pasivación, el material ya no sufre ninguna degradación. Es por ello que en las condiciones óptimas de ataque atmosférico propicias, pues los metales pueden durar muchísimos años. Sin humanos, los puentes han mantenido su función, ser la unión entre las dos márgenes de la costa. Hace 100 años que los animales utilizan este paso como un camino natural en su migración. Sin embargo, no podrán hacerlo por siempre. La corrosión en función de la tensión cada vez es más grave. Entraríamos en una progresión que no es aritmética, sino sería exponencial, ¿no es cierto?, que iría cortando muy fácilmente los tiempos. Los tirantes, débiles, oxidados, están a punto de fallar.
vemos como si fueran realmente rígidos, en realidad son flexibles y están vibrando permanentemente. Esa vibración, a pesar de que tiene elementos que hacen que se amortigüen, van o llegan hasta la cabeza del obenque y actúan allí como cuando uno toma una lata y la comienza a doblar infinidad de veces y la rompe por fatiga. Tras un siglo y medio, las márgenes de este enorme río vuelven a quedar separadas para siempre, como había sido desde mucho antes del tiempo de los humanos. «150 años después de la partida del hombre de Latinoamérica, las construcciones modernas, que fueron edificadas con materiales mucho más débiles que las antiguas, comienzan a desmoronarse una tras otra. Primero es el turno del rascacielos La Portada, en Santiago de Chile. Querían de operar los sistemas de instalaciones de un edificio como este. Todos los sistemas de mantención, su piel, va a comenzar a sufrir un deterioro que obviamente hará que este edificio comience un proceso, digamos, de deterioro. Esta mole, que fuera uno de los orgullos de la ciudad, con sus casi 200 metros de altura, desaparece para siempre. San Pablo, durante la época de los humanos, llegó a tener más de 5.600 construcciones de más de 35 metros. Solo la superaban Hong Kong y Nueva York. Sin embargo, todo ha cambiado. 150 años han sido suficientes para que hasta los más poderosos gigantes, construidos para desafiar al clima, a la ley de gravedad y a la naturaleza misma, terminen rindiéndose ante el tiempo. Uno a uno, los grandes rascacielos de San Pablo se caen. El edificio Copán, uno de los más emblemáticos de San Pablo, con 140 metros de altura, cae. Las moles desaparecen y San Pablo recupera sus paisajes originales. Todas las estructuras que hasta ahora la humanidad ha construido, de alguna manera tendrán pues un factor de supervivencia que dependerá en gran medida del material con que se ha hecho. Las ciudades aún guardan sus formas. La maleza oculta el esplendor, pero los suelos son los mismos. Esta característica también está a punto de cambiar para siempre. En nuestra época, las ciudades tenían una vida intensa en la superficie, pero también muchas actividades se desarrollaron bajo tierra. Habrá verdaderos agujeros, grietas enormes, fallas en las estructuras de concreto. Entonces habrá agua borboteando y el acero del armazón de concreto se corroerá y prácticamente desaparecerá. Aquí hay grandes cavidades, inclusive allí, en aquel circo enorme que nosotros llamamos Maracaná. Allí hay un punto débil, que es una falta de estructura. Eso en primer lugar. Luego caerán los pilares que trabajan eminentemente a compresión. Gran parte de ellos quedará. Y habrá alrededor de los pilares algunos pedazos, algún fragmento de losa y vigas. Y habrá concreto cayendo. Las losas y las vigas caerán primero y los pilares quedarán. Algunos tramos del túnel que hay en la avenida Paulista, los que están impermeabilizados, los de hierro fundido, permanecerán. Tras 150 años, los últimos túneles se desploman. Han pasado 200 años sin humanos en Latinoamérica y las ciudades ya no son lo mismo. Las zonas selváticas del continente cuentan con ejemplos de 200 años de abandono.
regiones que fueron habitadas, en donde se construyeron grandes civilizaciones que posteriormente fueron abandonadas. Las misiones jesuíticas fueron establecidas en el territorio español durante el siglo XVII, en las regiones de las gobernaciones del Paraguay y del Río de la Plata. El objetivo de los jesuitas fue construir ciudades para los guaraníes. Allí, ellos enseñaban la cultura occidental y evangelizaban a los indígenas mientras aprendían las costumbres locales. Ese sincretismo fue plasmado en el arte y las construcciones que se levantaron. Para el año 1744, allí vivía más de 84.000 indígenas. Las misiones habían sido un éxito. Sin embargo, en 1767, la orden jesuítica fue disuelta por el Papa y los sacerdotes tuvieron que abandonar la zona. Poco a poco, estas ciudades fueron abandonadas hace más de 200 años. En ese lapso, la naturaleza avanzó sobre las construcciones, dejando en ruinas a una civilización que prometía perdurar por siempre, casi como ejemplo de la mítica utopía. Estas antiguas construcciones han logrado sobrevivir mucho más tiempo de lo que lo harán la mayoría de los edificios modernos. El concreto, salvo cuando la varilla se empieza a oxidar esencialmente por la salinidad, digamos, en ciudades que están cercanas al mar, empieza a corroerse y a estallar y hace que el concreto vaya estallando. El agua también trabaja sobre las bases. Uno a uno los edificios de Ciudad de México caen. Un suave movimiento de tierra es el detonador de este espectáculo que se ha preparado por 200 años. El Cristo Redentor, inaugurado en 1931 en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, comienza a cambiar de forma para siempre. El elemento más importante del monumento no es su existencia física, sino el elemento simbólico que él carga en relación con aquellas personas. El Corcovado, el Cristo Redentor en Río de Janeiro, además de ser bello y de brindar una bella vista de la ciudad desde allí, representa también a una civilización, a la civilización carioca del habitante de Río, y solo tiene sentido mientras esa civilización perdura. Por lo tanto, no veo la posibilidad de existencia de un monumento sin la civilización que le confiere un significado y una importancia. Uno de sus brazos, debilitado, cae ante su propio peso. Han pasado 250 años desde la partida de los humanos de Latinoamérica, y en los morros de Río de Janeiro, el Cristo Redentor que coronaba la ciudad ya no mira el mismo paisaje que observaba cuando fue construido, y ya no mirará más. 250 años han sido suficiente tiempo de pie sin ningún tipo de mantenimiento. El cuerpo, que aún sobrevivía cubierto por la vegetación, cae para siempre. Los terrenos ya no soportan su peso. La inclinación es mayor de la que puede tolerar y la gravedad termina de hacer su trabajo. Lo que uno se pregunta es, ese mundo sin humanos, ¿sería percibido por quién? Pensemos en los símbolos nacionales, pensemos en las banderas de cada uno de nuestros países, pensemos, digamos, por ejemplo, en cada uno de los símbolos patrios. ¿Quién podría interpretar el sentido de estas convenciones que son finalmente los símbolos? ¿Dónde quedaría puesta, por ejemplo, la identidad de América Latina si no fuesen en estos símbolos que seguramente quedarían en pie, pero qué inteligencia podría interpretarlos? Otro de los emblemas de San Pablo, el edificio Italia, también cae en medio de la selva.
Los animales mueren aplastados, se quedan sin hogares y deben readaptarse a un nuevo paisaje otra vez. ...500 años han pasado desde que el último latinoamericano pisó este paraje... ...que ya nada tiene que ver con lo que conocimos. En la antigua ciudad de San Pablo... ...sus imponentes edificios fueron cayendo uno a uno. Sus enormes calles plagadas de automóviles... ...fueron borradas por la vegetación. Sus parques traspasaron todos los límites... ...y se volvieron nuevamente salvajes. Los millones de seres humanos que habitaban esta ciudad fueron reemplazados por animales que regresaron y otros que tuvieron que adaptarse. La mata atlántica, amenazada en nuestro tiempo, ha crecido y avanza. La masa atlántica es un bioma muy importante en Brasil y es única, solo existe en Brasil. Hoy, infelizmente, solo existe 7% de mata atlántica que existía originalmente en 1500. Esa mata atlántica se concentra más en el estado de Sao Paulo y en el perímetro de la ciudad de Sao Paulo. Tiene una vegetación muy rica y una diversidad de especies animales también muy rica. Eso es importante para la ciudad de Sao Paulo. Si la ciudad de Sao Paulo no existiese, si no hubiese más personas, esa mata regresaría donde estaba originalmente, aquí en la ciudad de Sao Paulo. El Río de la Plata ha devorado una parte de la ciudad de Buenos Aires y el resto ha sido arrasado por la vegetación, los ríos y arroyos que regresaron al territorio. México ha recuperado totalmente su sistema lacustre. La urbanización, que había comenzado 1200 años antes, cuando los aztecas hallaron al Quetzal con la serpiente en la boca, símbolo de que era el lugar indicado por los dioses para fundar su ciudad, ha desaparecido para siempre. Mil años es el tiempo transcurrido desde que el último ser humano caminara por la faz de la Tierra. Ya ningún latinoamericano será capaz de reconocer su lugar. Si bien las ciudades mayas lograron sobrevivir, abandonadas más de 1000 años, no existen posibilidades de que nuestra civilización pueda igualar ese lapso. Porque no hay tanta masa como en la pirámide y los espacios vacíos que tiene daría para crear ambiente para el desarrollo del deterioro de los espacios vacíos, pero tenemos varios edificios con resistencias muy elevadas y esas piezas con resistencias elevadas se mantendrían por muchos años, por 1000 o 2000 años y seguramente sin ningún problema. Lo que creo que pudiera quedar como una marca de miles de años sería los estadios de fútbol. Aunque se caerían gradualmente las gradas, están diseñados para cargas móviles. Serían como grandes macetas y se podrían reconocer fácilmente en fotografía aérea. Quizá no como un legado intencional, pero serían fácilmente ubicables los estadios de fútbol. Nada es tan simbólico, tan importante, tan monumental como nuestros estadios de fútbol. Maracaná, La Boca, Morumbí. Esos son monumentos que permanecerán y representarán a una civilización, la cual tenía en el fútbol uno de los elementos más importantes de la cultura urbana latinoamericana. Algunas construcciones sobrevivirán, pero paradójicamente muchas de ellas serán las que hayan utilizado técnicas milenarias. Muchas de las construcciones que vemos como antiguas han estado rehechas. Entonces, vamos a construcciones mayas donde la ciudad fue absorbida por la selva y ahora ves como si el templo
sale sobre los árboles en perfecto estado, como si lo acababan de construir. En casi todos los casos, los árboles y las raíces destrozaron el edificio original, pero la piedra pues tiene una durabilidad muy importante. Los techos de paja o los elementos de madera, esos claro que desaparecieron, pero tenemos la parte pétrea que se mantiene, que es lo mismo que los edificios romanos o los edificios egipcios o griegos, ¿no? En la Edad de Bronce, el ser humano comenzó a forjar las herramientas con las que crearía su imperio sobre la tierra. Durante miles de años, las técnicas y los materiales fueron evolucionando hasta límites que los primeros humanos no habían siquiera imaginado. Cuando ya no estemos en nuestro continente, después de 1000 años de habernos ido, aquellos elementos básicos, símbolos del principio de nuestra civilización, permanecerán. En las condiciones óptimas de ataque atmosférico propicias, pues los metales pueden durar muchísimos años. Como testimonio de esto tenemos las estatuas de las antiguas culturas, ¿no? Tenemos, yo he visto objetos metálicos que vienen desde los egipcios. En la Ciudad de México se encuentra la segunda escultura de bronce más grande del mundo, el Caballito. El Caballito fue una proeza en sí. Es la estatua ecuestre de Carlos IV, que llega al poder en 1788 y termina en 1808. El rey trató de congraciarse con el rey de España y propuso la construcción de este. El problema es que al principio no hay dinero y la hacen de madera. La ponen en el Zócalo y en menos de 2 o 3 años desaparece. No sé, se pudre. Nada más para conseguir el bronce se tardaron 3 años. Nada más para tener suficiente materia prima de estaño y cobre para hacerla. Es la obra de uno de los grandes arquitectos y escultores de ese momento en la Nueva España, Manuel Tolsá. Es el último gran esfuerzo de la monarquía española en la Nueva España y fue el inicio de la independencia. En el fondo del lago Texcoco, la estatua aún guarda su forma y tal vez, algún día, un ser inteligente se encuentre con ella. Han pasado 1000 años desde que los humanos dejaron Latinoamérica para siempre. Las tierras, otra vez vírgenes, se mantienen como la primera vez que un ser humano pisó su territorio más de 11.000 años atrás. Son pocos los signos de nuestra civilización que aún perduran sobre la faz de nuestro continente. En el Valle de México, a 45 kilómetros de la ciudad, se encuentran las ruinas de la urbe más grande de la antigüedad de Latinoamérica, Teotihuacán, el lugar en donde fueron hechos los dioses en lenguaje náhuatl. Se calcula que aquí llegaron a vivir cerca de 200.000 personas. Era una población tan grande que ni siquiera tenía murallas para defenderse de ataques externos. Teotihuacán es parte de la civilización mesoamericana, de un periodo muy particular, que es el famoso periodo clásico. En Teotihuacán se manifiesta con la ciudad, el asentamiento urbano de los más grandes en este continente. Sin embargo, un día comenzó a ser abandonada y para el año 650 de nuestra era quedó totalmente vacía. Si bien su existencia nunca fue olvidada, no volvió a poblarse como en sus épocas de gloria. Hoy se encuentran ruinas en los más de 21 kilómetros cuadrados que llegó a tener la ciudad,
pero la mayor concentración de edificaciones escarbadas se concentra alrededor de sus monumentos principales, las pirámides del Sol y de la Luna. En algún momento pues ya no hubo control, ¿no? Y pues la población pues abandonó un poco la ciudad, muchos se quedaron, muchos edificios incendiados, muchas personas murieron, entonces se fue la ciudad, quedó con muy pocos habitantes, pero ya dejó de funcionar como el centro político del centro de Mesoamérica. Parece ser que por 150 años se mantuvieron partes de la ciudad con población, no fue un abandono repentino, ¿no? Y llegó un momento en que ya para la época tolteca y azteca que ya no había un Teotihuacán, ¿no? Si bien estas imponentes construcciones han sido restauradas, pasaron 1300 años abandonadas. Una ciudad de esta edad, sin ningún tipo de reparación, se hallaría de un modo diferente. Los materiales antiguos que solamente se utilizaban, ojo, para grandes construcciones. Las casas de las gentes se hacían de otros materiales, mucho más perecederos. Estos grandes edificios tenían propósitos ceremoniales o de conmemoración y por eso se esforzaban tanto en construirlos con este tipo de materiales que sin duda durarán muchos siglos más. Y creo que sí, al final de cuentas, rebasarán la existencia de la supervivencia del concreto. En Teotihuacán los edificios, como en todas partes, están construidos del material local, que son arcillas, piedras de tezontle, que es basalto ligero, y son sólidos, no tienen tumbas ni pasadizos secretos. Están abandonados y los encontramos como pequeñas montañitas cubiertas con vegetación. Este es un clima de desierto, entonces todavía tenemos muchos edificios no explorados y puedes darte una buena idea de cómo estaban los que están explorados, ¿no? Que tienen árboles de pirul, nopales, palo dulce, pero es la vegetación local. Entonces casi no parecen edificios, los ves como pequeñas montañitas. Y un poco se concentra la vegetación porque es pedregoso el terreno y no permite el cultivo. Entonces cuando no es terreno de cultivo de los campesinos modernos, pues es un terreno abandonado. Apenas un paraje ondulado e infértil es el presente de una de las culturas más colosales que habitaron sobre nuestro planeta. Ciudad de México, en donde algunas construcciones en piedra, heredadas de los primeros pobladores de la zona, se niegan a desaparecer. La última estocada de la naturaleza está a punto de acabar con cualquier vestigio de nuestra civilización. El Popocatépetl es un estratovolcán, es decir, ha tenido erupciones de diferentes tipos, algunas catastróficas y otras graduales. A veces son nada más emanaciones de cenizas, pero en otras etapas son derrames de lava y puede explotar, dependiendo de qué tipo de erupción. Es posible que se vuelva un panorama geológico de volcanes activos como cuando fue en la época de Cristo. La zona de riesgo inmediata sería la zona de Xochimilco, el Pedregal de San Ángel, la universidad, y podría estar desde cubierta de lava hasta productos como bombas volcánicas, ceniza, y esto afecta a la vegetación de manera inmediata, pero en unos 2000 años se vuelve a recuperar la vegetación sobre la lava, sobre todo sobre la lava de tipo basáltico. Hay que recordar también que las erupciones volcánicas crean fracturas, crean fallas, entonces podría ser un relieve diferente. Y los vestigios de la ciudad quedarían sepultados. El Popocatépetl, la montaña que humea en lengua náhuatl, se encuentra a 55 kilómetros de la Ciudad de México. Este volcán que ha dormido durante 1000 años se despierta para terminar para siempre con los rastros de la Ciudad de México.
En pocas horas, una nube ectoplástica comienza a depositarse sobre las praderas y lagos. Serán varios meses de catástrofes, muertes y temblores. Cuando termine en el Valle de México, habrá cambiado nuevamente. Y la vida se reiniciará otra vez. ¿Qué entendería una inteligencia ajena a la Tierra si llegara y viera nuestra civilización, nuestras ciudades destruidas? ¿Qué entendería? Digo, porque conviven en América Latina diferentes culturas. ¿Cómo se interpretarán esos enormes edificios de ciudades como Buenos Aires, como San Pablo, como Caracas? Y si podrán diferenciar aquel Tenochtitlán del México actual. Y es curioso porque a veces los propios seres humanos nos cuesta diferenciar y tratar de entender en qué puntos fueron parecidas y en qué puntos fueron diferentes esas civilizaciones que en alguna medida todavía conviven en América Latina. Han pasado 100.000 años desde la partida de la humanidad y Latinoamérica descansa mientras se produce la próxima evolución y comienza a gestarse en algún lugar del planeta, muy lentamente, a la nueva especie que en algunos millones de años nos reemplace. Mientras tanto, la naturaleza se ha impuesto, borrando para siempre los rastros de nuestra civilización. El mundo continúa, cambia, evoluciona, llegan especies nuevas y otras desaparecen. Todo continúa su ciclo, hasta el día en que nuestro planeta deba regresar a formar parte de aquella estrella que hace millones de años lo formó, el Sol.